empieza el primer traca, taca, taca, la primera balacera y los helicópteros, y es impresionante cuando disparan los helicópteros porque son ráfagas que yo he escuchado y he visto en documentales que pueden partir un coche en dos. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes fue celebrada por las autoridades mexicanas como una victoria impresionante sobre el crimen organizado. Después de mucho tiempo, el hombre más buscado del país había sido abatido. Sin embargo, lejos de ser un punto final, aquello fue el inicio de una oleada de violencia que consumió a México durante varios días. La muerte del capo reavivó las llamas del cártel Jalisco Nueva Generación. La bestia sigue viva. Es por eso que hoy vamos a contarte cómo continúa la guerra entre el narco y las autoridades. El domingo 22 de febrero de 2026, un operativo conjunto realizado por la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y oficiales de policía local cazaron a El Mencho en un conjunto de cabañas ubicadas en una zona alejada de Tapalpa, Jalisco. Aquellos que tenían propiedades en el conjunto de cabañas ignoraban por completo que eran vecinos de un criminal buscado por todas las autoridades nacionales e internacionales. En los años que tenemos de estar aquí jamás nos enteramos que teníamos de vecino a este señor. Pues usted cómo reacciona cuando se entera que se trató de la caída del Mencho. Pues es el que ha sido el causante de muchísimas muertes en México y en tantos años. Y bueno, pues me dio gusto que lo hayan atrapado. El operativo comenzó rodeando la ubicación donde se escondía El Mencho, una vivienda espaciosa que permitía alojar también a personal de seguridad que lo acompañaba las 24 horas del día. Los soldados mexicanos llegaron hasta las inmediaciones del Tapalpa Country Club. Fue entonces que los recibieron con disparos. En horas de la mañana se desató la balacera que despertó a los vecinos de la exclusiva comunidad. No le deseo la muerte a nadie, pero en este caso tampoco me dolió. Yo venía con mi familia, nos resguardamos atrás de muros gruesos. Mi casa queda un poquito en alto y pues no había forma que recibiéramos ahí una bala perdida. En medio del caos, Nemesio Oseguera Cervantes logró escapar de la cabaña y huir por senderos laterales junto a los sicarios que aún estaban con vida. Para ese punto, las fuerzas de seguridad lo tenían completamente rodeado, tanto por tierra como por cielo, con helicópteros artillados que seguían los acontecimientos desde arriba. Luego de una breve persecución que culminó en la zona serrana, el capo fue fatalmente herido para fallecer durante el traslado aéreo hacia un centro médico. La noticia de la caída del hombre más peligroso de México fue un impacto para todos, pero en especial para los habitantes de Tapalpa. Si nos ayudara a entender un poquito cómo es el Country Club adentro, cómo luce, cómo es. Bueno, siempre ha sido muy tranquilo, como son terrenos grandes y son de fin de semana, básicamente familiares. Y después de lo ocurrido, ¿cómo han sido las horas, los días? Pues digo, no podíamos salir, yo me quise ir ayer. Las horas posteriores al operativo en Tapalpa fueron confusas. La información cruzada confundió a los medios de comunicación y no había confirmaciones de parte de las instituciones para saber exactamente qué había pasado. Después de algunas horas de rumores, finalmente se anunció quién había sido la víctima principal del operativo. La sorpresa de los mexicanos rápidamente dio lugar a una pregunta para la que nadie tenía una respuesta concreta. ¿Y ahora qué? La caída de un capo es un golpe durísimo contra toda organización criminal, ya que pone en jaque el funcionamiento de pies a cabeza de esos frentes. El cártel Jalisco Nueva Generación en particular era una bestia que giraba en torno a su líder y fundador,
pero que en simultáneo contaba con decenas de jefes de plaza con muchísima autoridad, personal y capacidad de acción. Lo que siguió fue un absoluto infierno que consumió a todo el Estado. Como siempre, los principales afectados fueron las personas comunes y corrientes que poco tenían que ver con los acontecimientos que se habían dado en Jalisco. Nos interceptaron a la mitad de la autopista. Nos bajaron, usaron armas y dispararon y nos usaron ponchallantas y nos tuvimos que parar. Creo que fue lo correcto. Y pues ya nos bajaron y nos amenazaron y empezaron a rociar la camioneta con gas y lamentablemente nos la quemaron. Miles de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación salieron a las calles para causar estragos. Inicialmente se reportaron detonaciones de armas de alto calibre, como también la presencia de camionetas blindadas que recorrían los principales centros urbanos del estado. De a poco los delincuentes tomaron el espacio público, abriendo fuego hacia el cielo, gritando el nombre de su líder caído, pero también reivindicando a las 4 letras tan temidas. Era un mensaje para todo el país. El Mencho había muerto, pero su legado sigue más vivo que nunca. El video que acabas de ver fue grabado por vecinos de Zacapu, Michoacán, que fueron sorprendidos por el sonido de disparos en las zonas céntricas. Varias camionetas blindadas con el emblema del CJNG dieron vueltas alrededor del Arco del Bicentenario, uno de los principales monumentos de Zacapu. Desde allí abrían fuego a las viviendas, comercios y a cualquiera que se acercara. Los sicarios estaban desatados y tenían la orden de causar estragos sin ningún tipo de remordimiento por las consecuencias que podían causar en la sociedad civil. Entre la tarde del domingo 22 de febrero y el lunes siguiente, se reportaron numerosos narcobloqueos en varias rutas importantes del país. La técnica es sencilla y se repite a menudo cuando hay enfrentamientos entre la justicia y los cárteles. Los criminales cortan la circulación de alguna avenida o ruta, colocando vehículos en llamas en medio del camino. Esos carros suelen ser propiedad de conductores inocentes que fueron detenidos y despojados de sus pertenencias a punta de rifle. Si una persona se resiste a la quema de su vehículo, el precio a pagar puede ser un disparo en la cabeza. En el tronquecito del Arenal y el Macro Libramiento, ahí se brincaron unos muchachos del alambrado, a punta de pistola nos pararon, a punta de balazos. Yo les decía pues que no lo quemaran, ¿verdad? No lo quemen, pues es el único sustento que tengo, además pues, todavía debo unos centavos. La gente mala. Los principales afectados por estos narcobloqueos fueron los transportistas, muchos de ellos trabajadores independientes para quienes el vehículo es su herramienta de trabajo. Las llamas avivadas por los sicarios consumían su bien más preciado y no podían hacer nada al respecto. No le llegó tanto la temperatura al motor, ¿verdad? Como acá que pasó con lo de la cabina, pues la cabina es de aluminio y fíjate cómo quedó, ¿verdad? Todo esto todavía está reparable, pues. Los rines sí se van a cambiar porque, pues de hecho, pues no sirven, pero todo lo demás, con la ayuda de la gente es reparable. Durante el lunes posterior al abatimiento del Mencho, se registraron enormes pérdidas monetarias en cuanto a mercancía destruida y vehículos incendiados. La mercancía fueron 8,000 y la troca, pues no le digo, no tenía valor, o sea, estaba muy bonito. ¿Con eso trabajaba? Sí, con eso trabajaba. Eso iba a ir a Irapuato cada 2 días. Y pues ya lamentablemente ya se perdió. Así sucedieron las cosas.
Los medios de comunicación y los ciudadanos fueron los encargados de dejar registro de la brutalidad narco en las rutas mexicanas. El video que veremos a continuación fue grabado a menos de 24 horas del fallecimiento del Mencho en la autopista que conecta a Jiquic con Guadalajara. Camiones baleados, chatarra humeante. En ocasiones esta imagen apocalíptica era acompañada con la presencia de sicarios armados, vestidos para la guerra y con el rostro cubierto. A punta de rifle amedrentaban a los conductores instándolos a detenerse. Era como si el país hubiera sido invadido por una fuerza extranjera decidida a golpear al gobierno donde más le dolía. En medio del caos, las autoridades tuvieron que dar la cara. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a la población que las reacciones violentas de parte de los hombres del Mencho incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataque a gasolineras, a establecimientos comerciales y a instituciones bancarias, como también agresiones armadas contra policías y militares que se encontraban en la calle patrullando para restablecer la paz. Los uniformados no estuvieron exentos de ser blanco de ataques armados a gran escala. De alguna manera, los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación los cazaron no solo para cobrarse venganza por la muerte del Mencho, sino para dejar en claro que las 4 letras seguían activas y con capacidad operativa. Lo más preocupante es que en los últimos años el cártel Jalisco Nueva Generación amplió sus capacidades ofensivas, incorporando drones, explosivos y tecnología de grado militar para realizar ataques a gran escala. En las horas posteriores a la muerte del Mencho, se reportó un brutal atentado contra efectivos de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos. Mira, ya se paró, ya se paró. No, ya se pararon. Aguanta. Ya. Chingada su madre. Las pérdidas más graves se concentraron en Jalisco, donde 6 agresiones dejaron un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado sin vida. Además, una mujer ajena a los hechos falleció y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques en esa entidad. En Michoacán se reportaron 3 agresiones con 4 presuntos delincuentes muertos y 15 efectivos de seguridad lesionados. En total se contabilizaron 27 agresiones armadas contra corporaciones de seguridad en el país. Uno de los registros más brutales de estos enfrentamientos fue captado en las inmediaciones de la autopista Carapán-Zamora en Michoacán. Allí sicarios de las 4 letras llevaron a cabo una emboscada mortal contra uniformados de la Guardia Nacional. Los criminales aprovecharon su posición y el factor sorpresa para abrir fuego salvajemente contra los uniformados. Fueron momentos de desesperación para las víctimas de la emboscada. No se sabe con certeza cuántos hombres fallecieron durante este ataque, pero este tipo de ofensivas se vieron replicadas a lo largo de todo el estado. Puerto Vallarta es un enclave histórico del cártel Jalisco Nueva Generación, y como tal fue epicentro de balaceras y enfrentamientos entre criminales y uniformados. Uno de los puntos más afectados por estos combates fue la Desembocada, al norte. Allí los ciudadanos quedaron atrapados entre el fuego cruzado de narcotraficantes y militares.
Parece una escena filmada en un país que se encuentra en guerra. La diferencia es que para el Estado mexicano, el enemigo es interno y conoce a la perfección el territorio, lo que lo hace incluso más peligroso. Como parte de la respuesta institucional, se instaló de manera inmediata un centro de mando integrado por personal de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, en coordinación permanente con las autoridades estatales. Según el comunicado oficial lanzado durante los disturbios, esta coordinación permitió que al finalizar la jornada del 23 de febrero de 2026 ya no se registraron hechos violentos. García Harfuch reconoció además el valor y profesionalismo del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el liderazgo del general secretario Ricardo Trevilla Trejo. Pero no todos estaban de acuerdo con el diagnóstico positivo que brindaban las autoridades. En muchos rincones de México, la violencia seguía en marcha. Con el correr de las horas, los enfrentamientos mermaron y los sicarios volvieron a sus guaridas. Ya habían probado su punto. Si ellos así lo desearan, podrían transformar a México en un cementerio gigantesco. Sin embargo, el CJNG tenía problemas más graves a los que enfrentarse, como por ejemplo, ¿quién será el sucesor del Mencho? Algo que hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita. Según el comunicado 84 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el saldo total de las jornadas violentas ascendió a 62 personas fallecidas, 70 detenidas en 7 estados y 85 bloqueos registrados en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Muchos expertos refutan estas cifras, afirmando que durante la erupción de violencia hubo muchos ataques que no fueron denunciados, muchas muertes que no fueron reportadas, mucha violencia que no fue cuantificada ni por las autoridades ni por los medios de comunicación. Como te mencionamos previamente, el cártel Jalisco Nueva Generación está en plena etapa de reconstrucción. Los jefes de plaza se están agrupando y formando alianzas para asegurar la supervivencia de las 4 letras más allá de la muerte de su líder histórico. Hay muchos postulantes y un solo trono. Lo único seguro es que esta bestia sigue en pie y que la guerra contra el narcotráfico está lejos de haberse terminado. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la violencia que se vive en las calles mexicanas, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.